Hola, aquí estoy yo, Mirna Ledesma, artista visual y docente de República Dominicana, y vamos a continuar con este proceso de elaboración con el tutorial número 3 de cómo hacer una cocina en perspectiva con un punto de fuga. Iniciamos con este tercer tutorial visualizando las líneas azules y rosadas, azules y rosadas, que las azules representan las líneas que van en profundidad de los muros de ese espacio interior, y las rosadas representan las líneas de profundidad de los objetos que están en ese espacio interior. Entonces, de esta manera continuamos la elaboración de la perspectiva interior.
seguimos haciendo, observen bien, lo que es el lateral izquierdo de la cocina, que representan los gabinetes. Entonces, observen muy bien las proyecciones que van siempre al punto de fuga de los gabinetes. Tanto los gabinetes que están abajo, que está integrada ahí la estufa, que está en esa parte, pero todavía no está dibujada, pero en la imagen la podemos ver. Está la estufa. También en la parte superior están los gabinetes con sus respectivas puertas. También está ahí, observen, el extractor de humo. Entonces, esas líneas que representan el extractor de humo tienen una ligera inclinación que va a un tercer punto de fuga, pero que en este caso lo vamos a hacer al ojo por ciento, esa ligera inclinación o ese ángulo. Todo este proceso que lo van a ver en unos pocos minutos. Quiero que observen bien, con detenimiento, cómo yo elaboro esta parte donde van ubicadas las gavetas, los gabinetes, las puertas de cada uno de esos espacios. Entonces, inmediatamente ya se tiene este espacio formado que representa el segundo plano. Representamos ahora, ejecutamos, hacemos el segundo plano y concluimos con el primer plano, porque recuerden, iniciamos en el tercero, que es el fondo, el segundo plano que está en el medio, y concluimos con el primer plano, que es la parte que está más cerca del observador. O sea, el observador es la persona que está en un primer plano, para entenderlo mejor. Así ustedes pueden entender mejor cómo se visualiza una perspectiva de interior. Pueden tener hasta infinidades de planos, pero en este caso vamos a poner tercer plano, el fondo, segundo plano, el punto medio, y un primer plano, la parte que está más cerca del observador. Mantengan siempre la atención hasta el final del video, porque si se pierde en alguna parte puede crear alguna laguna de cómo se hizo o cómo se ejecutó esa parte. Entonces, continúen y recuerden, en Dibujos y Bellas Artes vamos a tener muchos videos de esta clase de perspectiva paralela, perspectiva oblicua y perspectiva con 3 puntos de fuga. Así que continuemos.
Si te gustó este tutorial, bueno, suscríbete al canal, dale a la campanita y danos un like. También puedes dejar tus comentarios y hacernos alguna pregunta y con mucho gusto te la voy a responder. También, si quieres que dibujemos algún espacio en perspectiva paralela, solamente me dejas aquí el comentario y con gusto vamos a hacer ese dibujo para que tanto como tú y los demás queden satisfechas cualquier interrogante que tengan. Muchas gracias y hasta la próxima con el último tutorial número 4, que ahí van a ver, yo pensé que iban a ser 3 pero resultaron 4, donde ahí van a ver ya terminada la cocina completa. Bueno, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.